Hola, mi nombre es Fernando Emanuel y yo les voy a hablar sobre los huesos de la mano y la muñeca. La mano tiene al menos 27 huesos, ajá. Está compuesto por el carpo o muñeca que tiene 8 huesos, el metacarpo o palma que tiene 5 y los 14 huesos restantes son los huesos digitales, ajá. Eh, Los huesos carpianos están compuestos por 8 huesos unidos por ligamentos de manera íntima y firme en 2 hileras de 4 huesos cada uno. Estos huesos se encajan en una pequeña cavidad formada por los huesos del antebrazo, el radio y el cúbito. Hay que resaltar que el cúbito no se articula con ninguno de los huesos de la muñeca. La hilera proximal está formada de la siguiente manera: la pisiforme, piramidal, semilunar y escafoides. La hilera digital está formada por hueso ganchoso, hueso grande del carpo, trapezoide y trapecio. Los huesos de la palma o metacarpos son 5 huesos metacarpianos y son los que forman el esqueleto de la mano. La cabeza de los metacarpos está en forma de nudillos y son los que articulan con las falanges. Los huesos digitales están compuestos por 14 huesos llamados falanges. Hay 2 en el pulgar y 3 en cada uno de los 4 dedos. Hay que mencionar que el pulgar no tiene falanges y los huesos están formados por 3 partes que son falange, falangina y falangeta. Buenas tardes, mi nombre es Juan José Estino Valladares y hoy vengo a explicarles sobre las articulaciones de la muñeca y de la mano. Yo vengo a explicar las principales articulaciones de la mano. Bueno, primero, ¿qué son las articulaciones de la mano? Se forman entre el radio y los huesos del carpo. Los huesos del carpo permiten la movilidad de la mano, ya sea para abducción, aducción, flexión o extensión. La primera articulación que veremos es la metacarpofalángica. La metacarpofalángica conformada por la cabeza de los metacarpos y la parte proximal de la falange proximal. Aquí está un ejemplo en esta imagencita. Son estos de color azul cielo. Y sus principales movimientos son flexión, extensión, abducción, y aducción. Esa es la primera. La segunda es la carpometacarpiana. La carpometacarpiana, formada por el contacto entre la parte distal del carpo y los huesos metacarpianos. Son estas de aquí. Esta partecita en azul marino que se ve es la articulación carpometacarpiana. Yo les voy a explicar los movimientos de la articulación del pulgar. La articulación carpometacarpiana del pulgar tiene sus movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción. Hay otra articulación que se las explicará mi compañera Yomara. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yamara Suani Gutiérrez González y hoy hablaremos acerca de las articulaciones de la mano y de la muñeca. Las articulaciones interfalángicas son aquellas que están en los extremos de los dedos. Son aquellas que están compuestas por la cabeza de la falange proximal y el borde de la falange distal, ¿sí? Después tenemos los movimientos de flexión y extensión, flexión y extensión. No se nota mucho el movimiento ya que son pequeños las cavidades de los dedos y pues es muy difícil hacerlos, pero se puede ver cómo tenemos la flexión y extensión de estas articulaciones, son las que nos permiten hacer estos movimientos, ¿sí? A continuación veremos la de la muñeca. La articulación de la muñeca es la radiocarpiana, formado por el extremo distal del radio y el disco articular triangular por un lado y el esfenoide semilunar y el proximal por el otro, ¿sí? Estos huesos no suelen verse a simple vista porque están aquí adentro, ¿sí?
Simplemente podemos identificar al radio porque la antenita del radio, la ubicación y cómo podemos aprender en dónde se encuentra es en el pulgar, ¿sí? Entonces es ahí donde empieza la articulación, ¿sí? Esta articulación nos genera movimientos de flexión y extensión, flexión-extensión, así como lateralización izquierda, lateralización derecha, ¿sí? Estas articulaciones suelen ser muy sensibles, muy frágiles, ya que un sobrepeso podemos luxar o, o una fractura grave, ¿sí? Sobre esto. O incluso, como siempre suele estar así, en posición hacia la gravedad, si hay sobrepeso, pues podemos abrirla o tener problemas, ¿sí? Por ello es importante porque es una de las más delicadas y que tenemos que tener cuidado. Los ligamentos son tejidos conjuntivos que conectan huesos entre sí. Podemos decir que son como una cinta que sostienen los huesos unidos y permiten estabilizar o limitar un movimiento. La primera función de los ligamentos de la muñeca es la estabilidad de los huesos del carpo en los dos planos, frontal y sagital. En el plano frontal, el papel que desempeñan aquí es necesario a la orientación glenoidea antebranquial. Cuando se hace la abducción, el carpo, por escasa que sea la comprensión, acentúa la inestabilidad y acarrea una tendencia del desplazamiento del cóndilo carpiano hacia arriba y adentro. Aquí los ligamentos laterales entran ya que apenas son aptos de entorpecer este movimiento. Entrarían desde aquí. El plano sagital, en la flexión, el cóndilo carpiano tiende a escapar hacia arriba y adelante del glenoidea, deslizándose sobre el plano. La tensión de los ligamentos anteriores y posteriores está equilibrada estabilizando en la glenoidea y en la extensión del cóndilo carpiano tiende a escaparse hacia arriba y adelante nuevamente. Los ligamentos anterior y posterior, por su cara profunda, comprimen el semilunar de la cabeza del hueso grande hacia arriba y atrás, produciendo a la vez estabilización y el recentro del cóndilo carpiano. Hay unas divisiones de ligamentos radiocarpianos, que son los ligamentos laterales y anterior y posterior. Los ligamentos laterales se subdividen en ligamento lateral externo o radial, que va desde el estiloides radial hasta el escafoides. El ligamento lateral interno cubital, que va desde el estiloides hasta el pisiforme y el piramidal. Desde aquí, pisiforme y piramidal. Los movimientos durante la abducción, el ligamento lateral externo se va a tensar, mientras que el interno se va a relajar. Los ligamentos anterior y posterior, que es el ligamento anterior, se fija sobre el reborde anterior de la glenoides radial y el cuello del hueso grande. Desde aquí hasta el cuello del hueso grande, más o menos así. El ligamento posterior va desde el borde posterior del radio hasta la cara posterior del piramidal. Desde aquí hasta acá, va a cruzar al semilunar. Los movimientos, el ligamento en la flexión, el ligamento posterior se va a tensar y el ligamento anterior se va a tensar, pero durante la extensión, a realizar este movimiento. De hecho, a veces se siente así como un poco tenso aquí, pues ese es el ligamento anterior que se está tensando, o al igual a realizar la flexión, el ligamento posterior, se tensa. Los ligamentos son bandas de tejido fibrosos. Su función es unir un hueso vecino con otro. Debe de tener propiedades que son la elasticidad, fuerza y movilidad, aunque relativamente carecen de elasticidad, pero cuentan con flexibilidad suficiente que permite mover o hacer movimientos. Los ligamentos intrínsecos se derivan de la ATM, articulación temporomandibular. Tienen contacto, por eso el nombre de intrínsecos. También son llamados temporomandibulares y se dividen en dos ligamentos. Lateral interno. Este ligamento se inserta superiormente por fuera de la base de la espina del esfenoides. De aquí sus fibras se dirigen hacia afuera, abajo y atrás para insertarse en la parte posterior interna del cuello del cóndilo mandibular. Lateral externo.
Este se inserta superiormente en el tubérculo cigomático. De aquí sus fibras se dirigen hacia adentro, abajo y atrás para insertarse en la parte externa del cuello del cóndilo. Estos ligamentos limitarán movimientos de apertura y lateralidad por la dirección de sus fibras. Ligamentos extrínsecos no tienen relación directa con la ATM, pero limitan los movimientos de la mandíbula. También son llamados auxiliares o accesorios. Ligamentos esfenomandibular se inserta superiormente en la espina del hueso esfenoides. De aquí sus fibras se dirigen hacia abajo y adelante para insertarse en el borde posterior de la espina. Ligamento estilomandibular se inserta superiormente en la apófisis estiloides. De aquí sus fibras se dirigen hacia abajo y adelante para insertarse en el inferior borde posterior de la rama ascendente. Ligamento pterigomandibular se inserta superiormente en la cara interna de la apófisis pterigoides del hueso esfenoides. De aquí sus fibras se dirigen hacia abajo y adelante para insertarse en el trígono retromolar. Soy el alumno Osiel Alvarado Almaraz y les explicaré los músculos principales y rangos articulares de la mano. Eminencia hipotenar es una masa de 3 pequeños músculos ubicados en la mano humana por debajo del dedo meñique, cuya función es controlar los movimientos de dicho dedo. Los 3 músculos que la componen son oponente del meñique, flexor del dedo meñique y aductor del dedo meñique. Eminencia tenar es una masa muscular de la mano con forma de gota de agua que constituye la base del dedo pulgar. La piel que se encuentra en esta área es sometida a un examen médico para ejecutar el reflejo palmomentoniano. Los músculos que la conforman son flexor corto del dedo pulgar, oponente del dedo pulgar y aductor corto del dedo pulgar. Rodete digital palmar. Músculo flexor común superficial de los dedos de la mano. Es un músculo que se encuentra en el segundo plano de la cara anterior del antebrazo. Se origina en la epitrodea del humeral, la apófisis coronoides del cúbito y en la parte media de la superficie anterior del radio. Músculo flexor común profundo de los dedos de la mano. Es un músculo del antebrazo que flexiona los dedos. Músculos lumbricales de la mano. Son 4 músculos que se encuentran en la región palmar media entre los tendones del flexor profundo, enumerados desde fuera hacia adentro. Primero, segundo, tercero y cuarto. Articulaciones metacarpofalángicas. Sus movimientos son aducción, flexión y extensión. Articulaciones interfalángicas proximales de los dedos de la mano. Sus movimientos son flexión y extensión. Articulaciones interfalángicas distales de los dedos de la mano. Sus movimientos son flexión y extensión. Articulación metacarpofalángica del dedo pulgar. Sus movimientos son abducción, aducción, flexión y extensión. Articulación interfalángica del pulgar. Sus movimientos son flexión y extensión. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Ok, para iniciar, ¿qué es un rango de movimiento articular? Bueno, este es un elemento de flexibilidad y básicamente se define como la capacidad para desplazar un segmento o parte del cuerpo dentro de un arco de recorrido lo más amplio posible, claramente manteniendo la integridad de las estructuras anatómicas implicadas. En otras palabras, es qué tan grande podemos obtener un ángulo al realizar un movimiento de alguna articulación en específico, en este caso hablando de la radiocarpiana. Ok, según la AO, el rango articular para una flexión es de 50 a 60 grados, una extensión
va desde los 35 a los 60 grados. Una rotación interna o desviación radial va desde los 25 a los 30 grados y una rotación externa o desviación cubital va de los 30 a los 40 grados. Cabe mencionar también que dentro de una flexión los músculos implicados es el palmar mayor, el palmar menor, el cubital anterior. En una extensión va implicado el primer radial externo, el segundo radial externo y el cubital posterior. Para el caso de la desviación radial, el músculo principal es el palmar mayor, y para el caso de la desviación cubital el músculo principal es el cubital anterior. El músculo aductor del pulgar se encarga de determinar la fuerza aductora de este mismo dedo. Su inserción está en la porción transversa en el borde cubital de la base de la falange proximal del pulgar y la porción oblicua en la expansión extensora. Y su inervación está en la cubital, en la C8 y en la D1. El músculo abductor corto del pulgar se encarga de la abducción del pulgar en dirección ventral a partir de la palma. Su inserción está en el borde radial de la base de la falange proximal del pulgar y la expansión extensora. Y su inervación se encuentra en el mediano, en las C6, C7, C8 y D1. El oponente del pulgar se encarga de la flexión, la abducción y la rotación interna discreta del metacarpiano. Su inserción está en toda la longitud del lado radial del primer metacarpiano y su inervación se encuentra en el mediano, en las C6, C7, C8 y D1. El músculo flexor largo del pulgar se encarga de la flexión de la articulación interfalángica del pulgar. Su inserción se encuentra en la superficie palmar de la base de la falange distal del pulgar y su inervación se encuentra en el mediano, en las C6, C7, C8 y D1. El músculo flexor corto del pulgar se encarga de la flexión de la articulación metacarpofalángica del pulgar sin flexión de la articulación interfalángica. Su inserción se encuentra en el borde radial de la base de la falange proximal del pulgar y la extensión expansora. Se encuentra inervada en dos partes. En la posición superficial se inerva en el mediano, en las C6, C7, C8 y D1. Y la posición profunda está inervada por el cubital, el C8 y el D1. El músculo extensor largo del pulgar es el que se encarga es la extensión, mejor dicho, de la falange distal del pulgar. Su inserción está en la superficie dorsal de la base de la falange distal del pulgar y su inervación se encuentra en el radial, en las C6, C7 y C8. El músculo extensor corto del pulgar es el que se encarga de la extensión de la articulación metacarpofalángica del pulgar. Su inserción se encuentra en la superficie dorsal de la base de la falange proximal y su inervación se encuentra en la radial, en las C6, C7 y C8. El músculo abductor largo del pulgar es el que se encarga de la abducción y la extensión discreta del primer metacarpiano. Su inserción se encuentra en el borde radial de la base del primer metacarpiano y su inervación está en el radial, C6, C7 y C8. Flexión de la articulación metacarpofalángica y la abducción o separación de los dedos. En sus orígenes, en los primeros es el borde cubital de la base del primer metacarpiano. El segundo es borde cubital del segundo metacarpiano. En el tercero es borde radial del cuarto metacarpiano y en el cuarto es el borde radial del quinto metacarpiano. En sus inserciones es principalmente
expansión extensora del dedo respectivo con posible inserción de la base de la falange proximal, y este es primero borde cubital del pulgar, segundo borde cubital del índice y tercero borde radial del anular, y en el cuarto es borde radial del meñique. En la acción produce la abducción de los dedos pulgar, índice, anular y meñique hacia la línea axial del tercer dedo. Su inervación es cubital, CR y DI. La función de los lumbricales es que son muy potentes al tensar el músculo flexor profundo y producen la flexión de los dedos. En sus orígenes del primer y segundo es la superficie radial de los tendones del flexor y profundo de los dedos índice y medio. En el origen del tercero son los bordes adyacentes de los tendones del flexor profundo, de los dedos medio y anular. En el origen del cuarto son los bordes adyacentes de los tendones flexor profundo, de los dedos anular y meñique. En su inserción es en el borde radial de la expansión extensora sobre el dorso de los dedos respectivos. En su acción es que extienden las articulaciones interfalángicas y flexionan simultáneamente las articulaciones metacarpofalángicas del segundo al quinto dedo. En el primer y segundo radiales externos. En el primer radial externo, su origen es tercio distal del reborde supracondilio, externo del húmero y tabique intermuscular externo. En la intersección es borde radial de la superficie dorsal de la base del segundo metacarpiano. En la acción produce la extensión y abducción de la muñeca y puede ayudar a la flexión del codo. Su inervación es radial C5, 6, 7 y 8. En el segundo radial externo, su origen es tendón del extensor común en el epicóndilo externo del húmero, ligamento lateral radial de la articulación del codo y fase antebraquial profunda. En su inserción es superficie dorsal de la base del tercer metacarpiano. En su acción se extiende y ayuda a la abducción de la muñeca. Su inervación es radial C5, 6, 7 y 8. Gracias. Hablaremos del abductor de meñique. Su origen está en el tendón cubital anterior y el hueso pisiforme. Su inserción es a base de dos lengüetas, cubital de la falange proximal y borde cubital de la expansión extensora. La acción produce la abducción y ayuda a la posición y flexión de la articulación metacarpofalángica, y su inervación es cubital de los dermatomas C7, C8 y D1. El paciente debe colocarse en posición sedante o supina. La fijación debe ser estabilizada por el examinador o sobre la mesa, y su debilidad es que disminuye la capacidad de abducción del meñique. Flexor del meñique. Su origen es la apófisis unciforme del ganchoso y ligamento transcarpiano. Su inserción, el borde cubital de la base de la falange proximal, y la acción flexiona la articulación metacarpofalángica y ayuda a la posición del meñique al pulgar. Y su inervación es cubital de los dermatomas C7, C8 y D1. El paciente deberá posicionarla de manera sedante o supina. La fijación deberá ser estabilizada por el examinador o puesta sobre la mesa. La prueba será la flexión de la articulación metacarpofalángica, y la debilidad es que disminuye la capacidad de flexión del meñique y de posición del meñique hacia el pulgar. Componente del meñique. El origen es la apófisis unciforme del ganchoso y ligamento transcarpiano. La inserción es el lado cubital de la longitud del quinto metacarpiano. La acción produce la oposición de la articulación carpometacarpiana, elevando al borde cubital, y su inervación es cubital de los dermatomas C7, C8 y D1. El paciente deberá colocarse en una posición sedante o supina. La fijación deberá ser estabilizada por el examinador o sobre la mesa. La prueba es la posición del quinto metacarpiano hacia el primero, y la debilidad es la disminución del aplanamiento de la palma y la dificultad de la oposición del meñique al pulgar. Los interóseos dorsales.
tenemos que el primero es la porción lateral, que es la mitad proximal del borde cubital. Después tenemos la parte medial, que es el borde radial del segundo metacarpiano. Y lo que vendría siendo el segundo, el tercero y el cuarto son los bordes adyacentes de los metacarpianos en cada interespacio. En la inserción tendremos que en el índice es el borde radial, en el medio es borde radial, en el anular borde cubital y en el meñique borde cubital. Y en la acción produce la abducción de los dedos índice, medio y anular. Y su inervación es cubital de los dermatomas C8 y D1. El paciente deberá colocarse en posición sedante o supina. La fijación deberá ser estabilizada por el examinador o puesta sobre la mesa. Y la debilidad es que disminuye la capacidad de la abducción de los dedos. Y las contracturas es la abducción de los dedos del índice y del anular. Primer radial externo. El origen es el borde externo del húmero. La inserción es la cara posterior de la base del segundo metacarpiano. Y la acción es del extensor y abductor de la mano. Y su inervación es la rama del nervio radial. El músculo palmar mayor tiene origen en la epitróclea del húmero y fascia antebraquial profunda. Su inserción es en el segundo y en el tercer metacarpiano. Su función es la flexión y la extensión de la muñeca y su inervación es en el nervio mediano C6, 7 y 8. El músculo palmar menor tiene origen en la epitróclea y fascia antebraquial profunda. Su inervación es en el ligamento transcarpiano y aponeurosis palmar. Su función es tensar la fascia palmar y la extensión de la muñeca y su inervación es en el nervio medio C6, 7, 8 y D1. El músculo palmar cutáneo tiene origen en la aponeurosis palmar y superficie palmar del ligamento transcarpiano. Su inserción es en el borde cubital de la mano. Su función es fruncir la piel del borde cubital y su inervación es en el nervio cubital C7, 8 y D1. El músculo flexor superficial del dedo tiene origen en la epitróclea humeral, en la apófisis coracoides del cúbito y en la parte media superficial anterior del radio. Su inserción es en los 4 tendones o los bordes de las falanges del segundo al quinto dedo. Su función es flexionar las articulaciones interfalángicas del segundo al quinto dedo y flexionar la muñeca. Su inervación es en el nervio medio desde el C7, 8 y D1. El músculo flexor profundo del dedo tiene origen en la superficie anterior de los 3/4 proximales del cúbito y membrana interósea. Su inserción es en los 4 tendones en la superficie anterior de las falanges distales. Su función es flexionar las articulaciones falángicas del índice, medio, anular y meñique y también en la flexión de la muñeca. Y su inervación de los profundos 1 y 2 es en el nervio mediano C7, 8 y D1 y de los profundos 3 y 4 en el nervio cubital C7, 8 y D1. El músculo cubital anterior tiene origen en el epitrócleo, en el olecrano ni borde posterior del cúbito. Su inserción es en el hueso piramidal pisiforme, ganchoso y en el quinto metacarpiano. Su función es producir la flexión y la extensión y la abducción de la muñeca y su inervación es en el nervio cubital C7, 8 y D1. El cubital posterior tiene origen en el epicóndilo y borde posterior del cúbito. Su inserción es en la parte posterior del quinto metacarpiano. Su función es producir la flexión y la abducción de la muñeca y su inervación es en el nervio radial C6, 7 y 8. El extensor del índice tiene origen en la superficie dorsal de la mitad inferior del cúbito. Su inserción es en el lado cubital que va hacia el dedo índice. Su función es la extensión de la muñeca y del índice, pero con tendencia a la abducción, y su inervación es en el nervio radial C6, 7 y 8. El músculo extensor común de los dedos tiene origen en el epicóndilo humeral. Su inserción es por 4 tendones, cada uno atraviesa una expansión membranosa sobre el segundo al quinto dedo. Su función es extender las articulaciones metacarpofalángicas, ayuda a la abducción de los dedos índice, anular y meñique y también a la extensión de la muñeca. Su inervación es en el nervio radial C6, 7 y 8.
Hola, mi nombre es Yasmín Salgado Calderón. Hoy les voy a mostrar cómo hacer la palpación ósea de la mano y la muñeca. Para iniciar con la palpación voy a utilizar las yemas de mi dedo índice mayor. Decidimos dibujar cada uno de los huesos para que se hiciera más ilustrativo. Vamos a iniciar a palpar la zona de la muñeca, que está conformada por 8 huesos del carpo. Estos se dividen en 2 filas, en la proximal y en la distal. Vamos a comenzar la exploración con el hueso escafoides. Para poder hacer la exploración es necesario hacer una flexión para poder ubicarlo y palparlo. Para palpar el resto de los huesos de la muñeca es necesario hacer una flexión. Y vamos a seguir con el semilunar. Igual lo vamos a ubicar y lo vamos a palpar. Después vamos a seguir con el piramidal. Por último de la primera fila vamos a palpar el pisiforme. Ahora vamos a comenzar con la segunda fila, que es la distal. Vamos a empezar con el primero, que es el hueso trapecio. Después tenemos el trapezoide, que igual lo tenemos que ubicar para después poder palpar sus bordes. Después tenemos al grande. Y por último de la segunda fila tenemos al ganchoso. Después tenemos los metacarpos, que son 5. Y estos igual los vamos a ubicar para después palparlos. Iniciamos con el del dedo pulgar, que si hacemos una oposición se puede apreciar más fácil. Y vamos a comenzar con la epífisis. La ubicamos y vamos recorriendo por la diáfisis hasta llegar a la otra epífisis, que es la distal, y así haremos con cada una de los metacarpos. Ubicamos la epífisis, seguimos por la diáfisis. Para finalizar, tenemos los dedos, que están conformados por falanges, que son 3, a excepción del pulgar, que solamente tiene 2, que es el proximal y el distal. Los otros tienen falange proximal, medial y distal. Estos son mucho más fáciles de palpar. Podemos sentir cada uno de sus bordes. Y igual así haremos con cada una. Mi nombre es Lucero Monserrat Luna Valencia. Voy a presentar el tema palpación de tejidos blandos. La palpación de tejidos blandos se divide en 2, que sería mano y muñeca. La muñeca está compuesta por 6 pasadizos y 2 túneles que conducen a los nervios y a las arterias. La primera zona sería la apófisis estoloide radial, que está por encima del borde de los tendones del músculo abductor largo. Y en esta se puede palmar el nervio arterial y la arteria radial. En la zona tabaquera anatómica, más aparte se puede también palpar el escalofoides. Después seguiría la zona 3, que sería la apófisis estoloides cubital. Esta se encuentra por encima de los extremos dorsales de los huesos. Esta zona contiene lo que es el tendón del músculo extensor propio del meñique, más aparte contiene el tendón del músculo cubital posterior. En esta se palpará todo el borde cubital, más aparte los surcos dorsales. La zona 4 sería la zona pisiforme, que sería la zona palmar. El hueso pisiforme está ubicado en la zona anterior del trapecio y está rodeado por las fibras del músculo cubital anterior. Esta se palmará sobre la región proximal y se le pedirá al paciente que haga una flexión de muñeca. Después seguiría el túnel Guyon, que esta es una depresión entre el pisiforme y el hueso del gancho. Esta contiene el nervio cubital y la arteria cubital. Después seguiría la zona 5, que es el tendón del músculo palmar menor y el túnel carpiano.
El túnel carpiano contiene el nervio mediano y los tendones los tendones flexores de los dedos. Después seguiría la palpación de tejidos blandos de la muñeca. La primera zona que se estaría palmando sería la zona 1, que es referente a la eminencia ternar, que esta contiene los músculos abductores cortos del meñique y los flexores cortos del meñique. Después de esta zona seguiría la zona 2, que sería vamos a hacernos referencia a la eminencia hipoternar, que esta contiene el abductor del meñique, el oponente del meñique y los flexores cortos del meñique. Y seguirá después de esta la zona 3, que sería nos referencia a la zona palmar. Esta zona no tiene vasos ni tiene nervios, pero lo que contiene sería los flexores de los dedos. Más aparte en la mano sigue otras zonas que también se palmarán, que serían la zona 5 y la zona 4. La zona 4, esta contiene el dorso, esa sería la parte a palmar, y lo que el dorso contiene son extensores de los dedos, y esta se palmará cuando se haga una extensión de dedos. Y la parte 5, que será la última parte de la mano, serían los falanges. Esta se debe palmar todas las articulaciones a su alrededor, que serían las interfalángicas, proximales, y también las partes distales. Y por mi parte sería todo. Esa sería la palpación de tejidos blandos de la muñeca y de la mano. Hola, buen día. Mi nombre es Ángela Guadalupe Rodríguez Espinosa. Soy del grupo primero C de la licenciatura en fisioterapia. Bueno, pues yo les voy a hablar acerca de los arcos de movilidad pasivos. ¿Qué son? Los arcos de movilidad pasivos son aquellos que requieren de que un fisioterapeuta o un técnico realicen los movimientos, porque no se pueden hacer por sí mismos. Bueno, en generalidades, la articulación que permite la posición óptima en la presión, el núcleo central de la muñeca es el carpo. El complejo articular es la articulación radiocubital distal, y la articulación radiocarpiana y la articulación mediocarpiana. Bueno, en la muñeca, definición a los movimientos de la muñeca se efectúan en torno a dos ejes de la mano en posición anatómica. En eje AA transversal, el plano frontal, se realiza los movimientos de flexión y extensión. En el plano sagital, en el eje W, que sería anteposterior del plano sagital, la aducción o inclinación cubital, la mano se inclina a borde interno o borde cubital. La aducción, abducción o inclinación radial es cuando se aleja del cuerpo. En movimientos de aducción y abducción, la posición anatómica, el eje de la mano pasa por el tercer metacarpo, se localiza en la prolongación del... Bueno, la aducción con el tercer dedo llega a los 45 grados, que sería y con el segundo dedo a los 30 grados. En la abducción no sobrepasa los 15 grados, sería algo así. Bueno, pues esto sería todo. Espero y haya quedado un poquito claro. Hasta luego. Mi nombre es Nayeli Salinas Ambriz, soy de la licenciatura de Fisioterapia y Rehabilitación en el grupo primero C. Los arcos de movilidad activos son cuando el paciente realiza las pruebas por sí mismo sin ayuda del médico. Con respecto a los arcos de movilidad activos de la muñeca y de la mano, tenemos, por ejemplo, en la muñeca, extensión, extensión,
flexión, así es, hacia adentro es aducción y hacia afuera es abducción. Y con respecto a la mano como tal es aducción y abducción. Algunas de las pruebas que se pueden utilizar para medir algunos problemas en la muñeca y en la mano son la prueba de Muckard, la cual determina si existe tenosinovitis aguda o crónica. Y el procedimiento es que el paciente efectúa una desviación cubital de la mano por la articulación de la muñeca. Los dedos se encuentran en extensión y el pulgar en aducción, es decir, así, dedos en extensión, pulgar en aducción, y realiza esta desviación. También existe el signo de Finkelstein, que indica enfermedad Becker-Vine, o si existe esta enfermedad, y su procedimiento es que el paciente rodea con sus dedos, rodea en forma de presa el dedo pulgar flexionado o en oposición sobre la palma, es decir, así, y lo rodea. Efectúa una desviación de la muñeca hacia el lado cubital de la extremidad, es decir, así. Ya que tiene el dedo así, solo desvía la mano. Nos basamos en la escala de Daniels, donde al paciente se le pedirá realizar ciertos ejercicios musculares. Apoyando el antebrazo en una mesa y dejando libre la articulación de la muñeca, podemos realizar ejercicios asistidos de extensión y flexión. Posteriormente lo haremos con una mancuerna. Flexión de muñeca contra resistencia con una mancuerna. Podemos hacer el uso de bandas elásticas con la palma hacia abajo para ejercitar la desviación cubital. Arrugar una toalla también nos servirá para trabajar los flexores de los dedos. Trabajar la fuerza de la mano como elemento utilizaremos lo que es una manzana si tratamos de apretarla manejando la fuerza aplicada. De agarrar el limón, de esta manera trabajaremos la pinza de los dedos, donde estamos trabajando grado 4 y grado 5, donde el movimiento activo vence la gravedad y la resistencia. Signo de Finkelstein. Desviación cubital de la muñeca con el pulgar en flexión completa y el resto de los dedos libres. Sus movimientos aquí son flexión, extensión y abducción del pulgar. Maniobra de Hitchcock. Es la inclinación cubital de la muñeca. A diferencia de esta, la mano se baja con los dedos cerrados en forma de puño. Escala por Stink. Valoración de la función del flexor superficial de los dedos del índice al meñique. Consiste en hacer que el observador mantenga en extensión los dedos no explorados mientras el paciente realiza la flexión activa del dedo a explorar. La prueba es positiva si el paciente es capaz de flexionar la articulación interfalángica proximal más de 90 grados. Parcial si se flexiona más de 30, pero no se logran las cifras de prueba positiva y negativa si se flexiona menos de 30 grados, según esto la escala propuesta por Steen.
Yo voy a hablar de cómo evaluar la sensibilidad en dermatomas. Esto depende, puesto que se refiere mucho a qué tipo puede que ser la tipo de prueba, ya que podría usarse punzando con una aguja al pincharse, ver la intensidad que se tiene a este estímulo, además de la duración, puesto que si es poca la respuesta, uno puede seguir continuando, además de la ubicación del dermatoma. Se puede utilizar otro tipo de pruebas, como ya vimos que es la del dolor con una aguja, puede ser la de con un hielo pasándolo lentamente por el cuerpo y viendo qué tal responde. Esto se refiere a lo que se vendría siendo el tipo de prueba externoceptiva, que vendría siendo de lo que sientes del exterior hacia adentro. Luego podría ser la propioceptiva, que esta se refiere a la prueba de, por ejemplo, si ubica qué parte del cuerpo está moviendo, en qué posición está, o si yo le muevo una extremidad o una parte del cuerpo, él va a saber hacia dónde la estoy moviendo o qué estoy moviendo. O la interoceptiva, que esta se refiere al dolor profundo, que es el dolor que puede sentir dentro de él, a la presión, que es cuando que se hace mediante la presión presionando directamente de los músculos, la vibración que se hace con un aparato especial, que esto ayudaría pues nos ayudaría a ver cómo reacciona. En la sensibilidad puede marcarte normal, que vendría siendo si lo siente, la hipoalgésica, que vendría siendo el poco dolor, hipo de la palabra poco, hiperalgésica, que vendría siendo cuando está muy sensible ante todos estos estímulos, y analgésica, que básicamente es nada de respuesta. Hola, yo soy Susana y les voy a presentar algunas pruebas funcionales de muñeca y mano. Bien, la primera prueba que se realizará es la de sostenimiento de una aguja y se le va a pedir al paciente que haga un pequeño movimiento de posición entre la yema del dedo pulgar y la del dedo índice, así, de esta manera, y se va a sostener una aguja. No sé si se alcance a ver, pero este movimiento o esta acción la tiene que hacer repetidas veces con ambas manos y también con los ojos cerrados. Ok, la segunda prueba que se va a realizar es la del sostenimiento de una llave, y para esto se le va a pedir al paciente que sostenga la llave entre el dedo pulgar y la cara medial del dedo índice, que sería algo así para que lo puedan ver. Si existiera un déficit de sensibilidad en la cara medial del dedo índice, el paciente no podría sostener una llave entre estos dos dedos. Bien, para la siguiente prueba es una prueba rápida de funcionalidad del nervio radial, y para esto se le pide al paciente que extienda la mano con la articulación del codo a 90 grados, y si el paciente tuviera parálisis en el nervio radial, se daría lo que se conoce como mano caída, o sea, es decir, que no podría mantener en extensión la mano. Y también se le va a pedir al paciente que haga una abducción del dedo pulgar. De igual manera, si el paciente tuviera una parálisis del nervio radial, no podría abducirlo. La siguiente prueba es una prueba rápida de funcionalidad del nervio mediano, y para esto se le va a pedir al paciente que toque la yema del dedo pulgar con la del dedo meñique y que empuñe la mano. Si existiera un déficit del músculo opuesto al pulgar, el paciente no podría juntar la yema de estos dos dedos, y al momento de empuñar, el dedo 1, 2 y 3 quedarían arriba y solo podrían moverse los dedos 4 y 5. Finalmente se le pide al paciente que haga una ligera flexión palmar con los dedos de la mano extendidos, y solo fijarse que la uña del dedo pulgar esté en un plano opuesto a las demás. Para la prueba del signo del túnel carpiano se le va a pedir al paciente que mantenga la mano completamente flexionada de esta manera durante 1 o 2 minutos, y si empieza a aparecer hormigueo,
significa que el paciente tiene un síndrome del túnel carpiano.